Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Muy bien, doctora Daisy. Bueno, pues vamos a iniciar la actividad dentro de este evento tan importante del programa de cambio climático que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en este contexto, pues nos vamos a dirigir a ustedes para presentar pues los temas que tienen que ver con estado y perspectivas del cambio climático en México, pero en específico, nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas organiza este foro que se denomina Crisis y Comunicación del Cambio Climático. Iniciaremos con este tema de la comunicación del cambio climático y posteriormente ya con trabajos puntuales de nuestras académicas investigadoras de nuestra universidad, que darán cuenta también de estos efectos que tienen que ver con fenómenos que están ocurriendo en el estado de Chiapas. Para ello le he pedido a la doctora Daisy Jerez Ramírez, investigadora de nuestro instituto, que sea la que conduzca esta parte de la dinámica de este segmento que tenemos a nuestro cargo y que será pues con mucho gusto compartir con ustedes esta parte de nuestra experiencia en el tema de cambio climático. Así que sin más, estimada doctora Daisy Jerez, le concedo el uso de la palabra para que conduzca el progreso de este segmento de nuestra Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar en este espacio para hablar de un tema que nos interesa a todos los que estamos aquí presentes, que es el cambio climático y los diferentes campos y escenarios en donde se manifiestan sus efectos. También pues de una vez aprovechar para dar la bienvenida y también el agradecimiento por estar presente a la audiencia en las diferentes redes sociales de este importante evento. Pues sí, vamos a dar entonces inicio a este panel. Vamos a iniciar entonces con la conferencia de la doctora Silvia, una reflexión respecto al tema de la comunicación del cambio climático, y después continuaremos con las siguientes participantes. Doctora, la escuchamos. Gracias, estimada doctora Daisy. Bien, lo primero que era el hablar sobre esta parte que tiene que ver con la comunicación del cambio climático y reflexionar acerca de ello, ¿no? Lo primero que tenemos que decir es que la comunicación del cambio climático en estos tiempos es fundamental y es clave para garantizar pues, el flujo apropiado de información a la sociedad en general y por supuesto también entre especialistas, pero el tema ahorita es que el cambio climático está tan ampliamente, digamos, diversificado y difundido en toda la sociedad en general que es fundamental establecer una relación horizontal entre la comunidad y las instituciones que tienen la información clave, por ejemplo, como este congreso que se está llevando actualmente, y que permita también conocer las preocupaciones de la población para desarrollar estrategias de adaptación, mitigación, reducir vulnerabilidad y crear resiliencia. En esta imagen que tiene aquí esta diapositiva, está una figura del reporte de síntesis que hace el IPCC del 2023 sobre cambio climático y claramente establece estos límites o división entre lo que fue el siglo pasado y el presente de cómo vivimos las generaciones, digamos, que tenemos o que vivimos o que nacimos entre los 50, 60, 70 hasta el 2020. Y cómo a partir del 2020 las generaciones ya están resintiendo estos efectos del cambio climático y por ello esta preocupación acerca de lo que es esta parte del cambio climático y riesgo como un fenómeno que tenemos cotidiano. Lo primero que teníamos que también reflexionar es llevar a pensar que la especie humana desde el nacimiento hasta nuestra muerte enfrentamos una condición permanente de riesgo y vulnerabilidad. Eso no es nuevo, eso es algo también que tenemos que, repensar, que esta condición humana la tenemos de manera permanente, pero lo que no es, digamos, normal con relación al riesgo es que hemos aumentado el nivel de exposición a los riesgos entre los fenómenos que son muy naturales en todos nosotros, como los ambientales o los geológicos, pero también están los antropogénicos por cambio climático y sanitarios como COVID que acabamos de pasar.
Y esto entonces es que hemos aumentado justamente el nivel de vulnerabilidad, particularmente a lo que son los fenómenos hidrometeorológicos, siendo que esto ya es recurrente y que está impactando la economía, la sociedad y el ambiente en general, mientras otros fenómenos como los químico-tecnológicos o los socioorganizativos pues también están en aumento. Y no digamos las posibilidades también de nuevos esquemas como epidemias o la contaminación. Entonces, claramente las tendencias globales de los desastres están aumentando y vemos permanentemente el número de pérdidas por eventos en todo el mundo, no solamente en nuestro país, en nuestra región, sino en todo el mundo, donde este nivel de escalamiento está afectando gravemente a todos los territorios y aumentando con él pues la sobrevivencia prácticamente de muchas comunidades, no solamente humanas, sino también comunidades de plantas y animales que también están amenazados por este cambio climático. Y claramente también esto vemos que se presenta frecuentemente esta parte de percepción del riesgo ante el cambio climático. Por un lado, se da que tenemos una baja percepción y conocimiento a los riesgos que estamos enfrentando y que enfrentaremos en el presente y en el futuro ante el cambio climático. Y creemos que hay todavía una conciencia poco clara de los efectos que están produciendo y que van a producir. Estamos viendo, por ejemplo, en este año los efectos de sequía también muy preocupante en todo el ámbito nacional y regional. Y también efectos en aspectos de la salud, y como que también nos falta preparación para enfrentarlos en estas condiciones de clima. Entonces, el cambio climático es una mala noticia, pues cualquier información negativa sobre escenarios no son buenas noticias, pero es importante que la sociedad lo conozca, aunque constituyan malas noticias. Y esta información, pues es obviamente cualquier información que afecte adversamente la visión de un individuo sobre sí mismo y su futuro, pues depende de cada individuo y a veces son más que nada subjetivas. Entonces, esta comunicación se tiene que dar porque es la primera, tener estabilidad primordial que nos permita facilitar una respuesta adecuada a la pluralidad de la sociedad. Y aquí hay una tarea fundamental de la comunicación porque se necesita responder a la necesidad de información confiable en cambio climático a toda la sociedad, responder también a esta reacción emocional que está teniendo toda la sociedad, las personas, las mismas instituciones, involucrarlos en la toma de decisiones. También saber manejar el estrés que está generándose por las expectativas. Ustedes saben cómo está sobre todo la juventud, que ahora dice que no hay expectativas ante lo que está ocurriendo en el mundo. Involucrar a la comunidad en acciones de mitigación y adaptación y sobre todo dar mensajes positivos también y esperanzadores a un futuro poco prometedor, siempre y cuando no estemos inmóviles o pasivos ante lo que está ocurriendo, sino con acciones puntuales en toda la sociedad. Entonces, ¿por qué es tan difícil dar malas noticias? Pues justo por ello, porque hay mucha inseguridad e incertidumbres, y a veces los que dan la información tienen temor a causar pues el sufrimiento en las personas, el miedo a la reacción negativa de las personas o temor a expresar las propias emociones, sobre todo cuando se va a informar sobre ya cuestiones de altísima vulnerabilidad en regiones. Y el impacto depende, por supuesto, de experiencias vividas, la personalidad, las creencias religiosas o filosóficas, que también tienen mucho que ver en cómo la gente cree en el cambio climático, los apoyos sociales o los recursos emocionales también con los que se cuenta. Y una mala noticia, pues no solo se refiere a riesgo de muerte, ¿no? Sino también se refiere a dar esta información que a veces no es una información claramente positiva para un escenario cambiante como es el cambio climático. Entonces, sin embargo, es importante la comunicación en riesgos en cambio climático porque debe permitir a las personas prepararse emocionalmente ahora y para el futuro. Y tenemos claramente que aceptar que ya cambiaron las cosas, que ya hay un efecto ya del cambio climático y contribuir a los procesos de adaptación y mitigación ante las posibilidades también de pérdidas, como ya los hemos visto en muchos lados. Entonces, claramente se requiere una estrategia de comunicación objetiva,
con información clave del cambio climático y sus componentes que ya están en instrumentos en los que tanto comunicadores como sociedad civil, como educadores tienen que adquirir en los planes nacionales de cambio climático, en las leyes nacionales estatales, en los planes nacionales estatales municipales de cambio climático, que ya los hay, en los organismos públicos e instituciones de investigación. Y con toda seguridad el proceso más importante de la comunicación debe ser permanente ante lo dinámico que es el proceso de este cambio dinámico en el clima mundial. Entonces, finalmente, la comunicación es dar esta información clave sobre el funcionamiento del sistema climático, cómo está cambiando, entendiendo el fenómeno del cambio climático, la influencia también que está teniendo el cambio climático de las actividades humanas sobre el clima, la gestión de riesgos ante el cambio climático, qué estamos haciendo en nuestras diferentes regiones acerca del cambio climático, cómo estamos comunicando en nuestras regiones el cambio climático y finalmente la educación ante cambio climático, que es fundamental para preparar a las nuevas generaciones frente a lo ineludible que es los riesgos y vulnerabilidad por este fenómeno. Pues yo termino con esta reflexión de Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, sobre los 7 saberes de la educación, que dice: tenemos que curar la ceguera del conocimiento, garantizar el conocimiento pertinente, enseñar nuestra condición humana, enseñar la identidad terrenal y saber afrontar y enfrentar las incertidumbres, que es la resiliencia, saber generar la comprensión, la ética del género humano, que son indispensables para preparar el porvenir de la educación ante tanta incertidumbre en el futuro educativo que viene. Muchas gracias por su atención y enseguida le pasamos nuevamente la estafeta a la doctora Daisy Jerez Ramírez. Muchas gracias, doctora. Pues, además de moderadora, también voy a participar con una muy breve ponencia sobre el tema de migración en estos contextos de cambio climático. Bueno, pues sí, vamos a hablar de este tema de migración, específicamente de un concepto que se ha insertado también en los estudios de procesos migratorios ahora en contextos de cambio climático, también en contextos de desastre, que es la feminización de la migración. Voy a dar algunos datos estadísticos muy puntuales, pero sobre todo hacer reflexión de lo que nos falta como academia en revisar instrumentos que nos permitan llegar a un dato más profundo respecto a cuál es la relación entre los efectos del cambio climático y las migraciones, y especialmente de grupos que son evidentemente cada vez más vulnerables. Bueno, inicio comentando que pues la emergencia climática no podemos negar que es producto de un modelo de desarrollo insostenible que se debe reconocer ha sido un modelo impulsado principalmente por las economías de primer mundo y sobre todo por un modelo extractivista que se ha instaurado históricamente en las economías de los llamados países en vías de desarrollo, como son los países de nuestra región latinoamericana. Importante entonces establecer que esta crisis ambiental y estas características de el modelo económico mundial pues ha profundizado las características de la degradación ambiental y ecológica que han hecho indudablemente altamente vulnerables a poblaciones específicas, sobre todo poblaciones que viven y que están muy relacionadas económicamente con el entorno natural, como son las poblaciones rurales. Cada vez hay más población expuesta a los riesgos climáticos y en muchas ocasiones la única opción que queda ante los procesos de desgaste de las formas de subsistencia, ante los bajos ingresos de las familias, pues la única opción que queda es migrar, ¿no? Esta migración se puede dar o bien al interior de nuestros países o bien puede pasar las fronteras nacionales y darse entre países, como son las migraciones al que estamos tan acostumbrados históricamente, sobre todo en esta región del mundo. Cabe especificar que dentro del amplio espectro de lo que se conoce como migraciones por motivos ambientales, se ha instaurado un concepto que es el de migración climática, que es un concepto relativamente joven,
La Organización Internacional para la Migración terminó de definirlo recién en 2019 y establece que la migración climática es básicamente el traslado de una persona o de un grupo de personas que predominantemente por cambios repentinos o por cambios graduales en el entorno debido a los efectos del cambio climático, están obligadas a abandonar su lugar habitual de residencia o optan por hacerlo, ¿no? Es decir, piensan en un futuro trasladarse y dejar este lugar habitual de residencia. Es muy importante en este contexto también señalar que las modificaciones en este sistema climático a los que podríamos atribuirle como causa las emisiones de gases de efecto invernadero tienen diferentes formas de manifestarse en nuestros ecosistemas. Pueden ser procesos paulatinos, progresivos, pero también puede ser mediante fenómenos con un alto potencial destructivo, como son los desastres hidrometeorológicos extremos, que sobre todo son altamente efectivos en contextos de alta exposición y de alta vulnerabilidad. Y pensando precisamente en esta relación de los efectos del cambio climático, de las modificaciones en el sistema climático y su relación con los desastres, con ciertos desastres, sobre todo los hidrometeorológicos, también es importante revisar otro concepto, que es el concepto de desplazamiento en contextos de desastre. El desplazamiento en contextos de desastre básicamente nos dice que es aquel movimiento de personas que se ven forzadas u obligadas a dejar su lugar de origen o su lugar de residencia habitual a raíz de un desastre o para evitar ser afectados por una amenaza que puede ser de tipo física, socionatural y también antropogénica. Recién el Centro de Seguimiento de Desplazados Internos nos da dos cifras interesantes. La primera es que entre el 2020 y 2021 los desastres fueron las principales causas de las migraciones internas. Y en 2020, más de 30 millones de casos se establecieron como desplazamientos internos en contextos de desastre. Entonces, digamos que son también datos importantes para establecer la relación que existe, ¿no? en los efectos del cambio climático manifestados también a partir de desastres. Ahora, quiero ya empezar a contextualizar en específico con el tema de migrantes y migración y mujeres. Es muy difícil realmente poder establecer una única causa de los procesos migratorios, porque en realidad es la sumatoria de muchos contextos. Generalmente, y bueno, en este caso hacemos relación específica, las migraciones que se dan de Centroamérica hacia Norteamérica, muchas de ellas como lugar de tránsito México y buscando llegar a países como Estados Unidos y Canadá. Pero precisamente esta migración histórica de Centroamérica hacia Norteamérica no es reciente. Sin embargo, sí es importante mostrar o por lo menos evidenciar la fuerte crisis migratoria que se ha establecido a partir de finales del 2018 con estas grandes caravanas migrantes que provienen sobre todo de países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, y que también está trayendo migrantes de Sudamérica, Colombia, Venezuela, Ecuador, y que han abierto hasta nuevas rutas migratorias, que esto también es un tema bastante interesante, que por tiempo no lo vamos a tocar en el día de hoy, pero que también es importante traerlo a la mesa de debate. Ahora, estos procesos, les decía, son históricos, no son únicamente relacionados con efectos de cambio climático, sino es un conjunto de circunstancias en las que podemos mencionar, por ejemplo, la violencia política, la violencia criminal, la violencia estructural e institucional de estos países, sobre todo en Centroamérica, y también teniendo en cuenta que en Centroamérica está esta región llamada Corredor Seco, que es una franja territorial que atraviesa casi todo Centroamérica y es más, llega hasta el sur de México, y que es una zona que se caracteriza por su alta exposición a fenómenos hidrometeorológicos extremos, pasando, por ejemplo, de prolongados procesos de sequía o estaciones de sequía,
y que se alterna con procesos fuertes de precipitación que llevan a inundaciones, ¿no? Que son eventos que sí se han visto incrementados por los efectos del cambio climático y que evidentemente, por lógica, tendríamos que empezar a incluir la variable de estos efectos como una de las causas o uno de los estimulantes al incremento de estos procesos migratorios desde Centroamérica. Ahora, para hablar específicamente del caso de las mujeres, es importante establecer que la experiencia tanto de salida como de tránsito y llegada no es lo mismo para hombres que para mujeres, y también es importante determinar que hay ciertos o establecer que hay ciertos determinantes contextuales que sobre todo tienen influencia en la decisión de emigrar de este último grupo, es decir, de los grupos de mujeres. Si bien el último informe de migración en el mundo nos dice que a partir de 1990 la proporción de hombres que migran es mayor a la de mujeres, sí es importante establecer que en las últimas décadas se ha dado un incremento de las mujeres migrantes que se deciden migrar de forma independiente, es decir, sin acompañamiento de un hombre, y muchas de estas mujeres están al cuidado tanto de infantes como de adultos mayores, que también son contextos aún que los hacen aún más vulnerables, sobre todo en el proceso de traslado. Ahora, para dar algunos datos y culminar con esto, datos interesantes sobre el contexto de mujeres, sobre todo en la región SICA, podríamos establecer que el 89% de la participación de mujeres en la rama económica de esta región, de la región SICA, el 89% está en los trabajos domésticos remunerados, el 62%, por ejemplo, está en servicios comunales, sociales, de salud, el 49.7% está en comercio al por mayor y el 41.5% está en la industria manufacturera. Esto lo traigo también a la mesa porque es importante establecer que muchos de estos sectores, especialmente el de trabajo doméstico remunerado, se vio altamente afectado durante la pandemia. Y esto tiene relación a que muchos procesos de migración de mujeres se hicieron cada vez más intensivos después de la pandemia, ¿no? Y entonces tendría que ver también con estas relaciones económicas, además de otras características específicas, como que en el 2019 el impacto del desempleo en las mujeres de la zona, de la región SICA, oscilaba entre 3.4% y 14.8%, mientras que para los hombres se estimó entre un 2 y un 9.9%. Ahora, aquí sería interesante mirar cómo ciertos elementos de desigualdad económica, social, de participación política están evidentemente relacionadas con contextos de discriminación por sexo. Entonces, bueno, estos son algunos elementos que se han identificado durante este estudio, algunos otros datos que también nos hablan sobre problemáticas de las mujeres en el tránsito, sobre todo en México, que sabemos que es predominantemente un país de tránsito, aunque para algunos grupos ya se ha convertido en la residencia final. 72% de las mujeres migrantes manifestaron haber sido víctimas de agresiones físicas, el 82.5% ha experimentado violencia psicológica, un 57.5% y un 42.5% violencia patrimonial y económica respectivamente. Ahora, es importante establecer que a partir del artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas se tenía como principal objetivo de este documento y de los esfuerzos internacionales y de cooperación internacional para el cambio climático las medidas de mitigación. Sin embargo, el tema de adaptación a partir de los acuerdos de Cancún en 2010 adquirió una importancia similar a la de mitigación. La adaptación la entendemos como esos ajustes del sistema humano naturales como respuesta a variaciones climáticas proyectadas o reales al cambio climático. Y traigo a la mesa también el tema de adaptación porque es de los dos objetivos es el más relacionado con el tema de migraciones. Algunos autores han establecido que las migraciones son el resultado de un proceso fallido de adaptación. Sin embargo, también está el debate
si es necesario plantearnos la migración también como una forma de adaptación. Y entonces con esto terminaría para dar 3 conclusiones en específico. Primero, que es muy importante profundizar en los datos y en el análisis que den cuenta de la relación efectos del cambio climático-migración, sobre todo para nuestras regiones. Todavía falta mucho en este tema. Falta, por ejemplo, la elaboración interdisciplinaria de un instrumento de recolección de datos que nos permita profundizar en esta relación, a pesar de lo difícil que puede ser establecer relaciones directas entre un tema y otro. Otro muy importante, seguir planteando estrategias de adaptación como medidas preventivas para la migración forzada y reconocer que a pesar de todo lo que trae la migración derivada de los efectos de los cambios en el ambiente, la categoría de migrante climático no tiene en cooperación internacional y en estos espacios una categoría similar a la que sí tienen otros conceptos como la de refugiados políticos, y esto pues impide también que sea población que se le restituya derechos y que obviamente se maneje de un enfoque de derechos humanos. Perdón. Con esto cerraría, debido al tema creo que me pasé un poco, entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia, que en este caso es de la maestra Griselda Cruz Roblero, con el tema los suelos de depresión central de Chiapas, calidad edáfica y clasificación. Griselda, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Esta tarde voy a presentarles mi trabajo de investigación de maestría. Aquí trabajamos con los suelos de la depresión central de Chiapas. Obtuvimos la calidad de estos suelos y también clasificamos cada uno de los suelos que fueron colectados. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una introducción sobre los conceptos de suelo y calidad de suelo. En primer lugar, ¿qué es el suelo? El suelo es un recurso natural, ¿no? Este está conformado por una parte vertical, horizontal. Es por eso que el suelo es conocido como un ente tridimensional. Y este comparte cierto dinamismo tanto en el espacio como en el tiempo. Por otro lado, el suelo es un proveedor de servicios ecosistémicos. De acuerdo a Bautista y otros autores, es un medio de producción, un medio de explotación irracional. Actualmente ha sido considerado de esta forma debido a este sistema capitalista extractivista que tenemos actualmente. Por otro lado, el suelo representa un sistema integrador, ya que también a través de sus características y propiedades podemos obtener o conocer la calidad que éste puede presentar en el tiempo. ¿Y qué es la calidad de suelo? Bueno, pues la calidad de suelo es la capacidad que presenta un suelo para poder sostener la productividad agrícola y ambiental. En este tenor, la calidad del suelo es un indicador que toma de los suelos las propiedades tanto físicas, químicas como biológicas y evalúa la sustentabilidad de las prácticas de manejo que se llevan a cabo en los suelos. Sin embargo, actualmente no se comprende en su totalidad la funcionalidad de este sistema, del sistema suelo, o se ignora adredemente. Dentro de los objetivos que se marcaron fue el principal, analizar la calidad de los suelos de la depresión central de Chiapas con la finalidad de evaluar sus funciones ambientales y plasmar los resultados en un mapa. Dentro de los objetivos específicos estuvieron analizar la calidad de los suelos en perfiles de 3 municipios. Estos municipios fueron Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y Acala. Cuantificar la sustentabilidad de los suelos a partir de la metodología del subíndice de uso sustentable del suelo de la SAGARPA, e incorporar los resultados obtenidos de la aplicación Soil Environment en un mapa. Bueno, la zona de estudio abarca parte de la depresión central de Chiapas. Dentro del diagnóstico de la calidad de los suelos tenemos las siguientes fórmulas. Aquí tenemos la fórmula del subíndice de uso sustentable del suelo, que es la suma
de cada indicador o parámetro analizado, donde N es el número total de los parámetros analizados. Los parámetros aquí fueron las propiedades tanto físicas como químicas. No se analizaron parámetros de tipo biológico. Y se les hizo un promedio a cada parámetro analizado. Posteriormente, los parámetros fueron normalizados y el número de muestras se dividieron por el número total de muestras de suelo. Para poder nosotros conocer los indicadores de calidad de suelo, se tomó en cuenta el manual de la Zagarpa 2012, y se evaluaron en base a los rangos de valores deseables. Los indicadores que se utilizaron para este proyecto fueron materia orgánica, pH, potasio, calcio, magnesio, sodio y zinc. También se utilizó el software Soil Environment. Se importó la información a la plantilla. La plantilla contenía datos de las propiedades tanto físicas como químicas de los suelos, de los perfiles que se colectaron. Posteriormente, esta información fue agregada a una base de datos del software Soil Environment. Esta plantilla nos arroja un formulario con las propiedades de campo y de laboratorio que se habían obtenido. Y automáticamente nos representa, nos da como resultado estas evaluaciones de las funciones ambientales. Dentro de las funciones ambientales, estas se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Y aquí en la parte cualitativa se obtuvieron resultados para archivo cultural, archivo natural, hábitat humano y naturalidad del suelo. Posteriormente, los parámetros cuantitativos en este software se obtuvieron resultados para absorción y absorción de metales pesados, para calidad agrícola y contenido de carbono en el suelo. Así también para descomposición de compuestos orgánicos, recarga de acuíferos, retención de humedad y retención de nutrimentos. Dentro de los resultados obtenidos para la calidad del suelo, un grupo representativo fueron los leptosoles, ya que aquí obtuvimos dos resultados muy importantes. Para los perfiles de leptosoles tuvimos una calidad aceptable y una calidad sensible, que fueron los más relevantes. Sin embargo, para este mismo grupo de suelos obtuvimos una calidad de suelo pobre, que fue más de un 80% de estos perfiles. Dentro de la clasificación de los suelos encontramos un eutrileptosol húmic. Las condiciones indeseables fueron erosión hídrica, manejo inadecuado y falencias en el manejo de la fertilización. Dentro de la descripción obtuvimos que la calidad del suelo para este perfil está cercana a las condiciones deseables y las variables analizadas se alejan poco de los valores adecuados. Las condiciones ideales para este suelo son prácticas de conservación y manejo sustentable óptimas. Por otro lado, dentro de los suelos leptosoles para la clasificación, tuvo la clasificación Outrup-Molik, Leptosol, Protovertic, Humic. Aquí tuvo una calidad de suelo sensible con menores contenidos de materia orgánica. Aquí los parámetros medidos ocasionalmente se alejan de los valores óptimos y las condiciones ideales son mayor contenido de materia orgánica. Por otro lado, en esta misma categoría sensible tenemos a el Leptosol Protovertic con menores contenidos de materia orgánica. Aquí los parámetros medidos ocasionalmente se alejan de los valores óptimos y lo ideal es aumentar el contenido de materia orgánica en estos suelos. Como conclusiones, dentro de las muestras analizadas en los municipios de estudio, nos indica que esta parte de la región de la Depresión Central de Chiapas presenta suelos con muy bajos contenidos nutrimentales y susceptibles a procesos de degradación por erosión hídrica. En total, se analizaron 114 muestras correspondientes a 21 perfiles representativos de esta región.
Sin embargo, esta región está caracterizada por un fuerte cambio de uso de suelo dedicado a la actividad agrícola, que han sido procesos que se han realizado sin considerar el potencial productivo o sus condiciones limitantes. Se obtuvieron 17 perfiles con calidad de suelo pobre, 2 perfiles con calidad de suelo sensible, un perfil con calidad aceptable y uno de calidad bueno. En términos porcentuales, solo 2 grupos de suelos presentaron buena condición de fertilidad, tales como los vertisoles y Faocen, que como sabemos estos suelos presentan una buena condición de fertilidad de acuerdo a la naturalidad en sus propiedades. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Gris. Bueno, Adelante. gracias Griselda por esta presentación. Continuamos entonces con la licenciada Laura Daniela con el tema la gestión de riesgos en rellenos sanitarios. Bueno, buenas tardes a todos compañeros y compañeras. Estoy pues presentando esta ocasión el tema de la gestión de riesgos en rellenos sanitarios a propósito y con el fundamento del proyecto pues de tesis que estoy desarrollando para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en el Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos pues que prácticamente da lugar a este programa de maestría en gestión de riesgos y cambio climático. Y el tema aborda principalmente la problemática de los residuos y su disposición. En este sentido, es importante mencionar qué impacto ambiental tiene y cómo se debe manejar la gestión de riesgos en el manejo de residuos. Si bien sabemos, esta gestión de residuos o el manejo de los residuos es un proceso muy largo, muy extenso que analizar, y como investigadores pues no podemos dejar de un lado el proceso desde la generación, como bien lo indica la gestión integral en el marco normativo que da lugar a la Ley General para la Gestión Integral de Residuos en el país. Y esto pues incluye un proceso de generación, de almacenamiento, de barrido y limpieza, de recolección y transporte, de tratamiento y reciclaje y una disposición final. Es por ello que también se puede hacer una clasificación de los sitios en los que se dispone finalmente de estos residuos y también una propia identificación de los tipos de residuos. Identificándolos principalmente como residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Por sus diferentes características, los principales que se conocen son los de generación por actividades domésticas. Posteriormente también los de manejo especial son aquellos generados en los procesos productivos y que por sus características tampoco son peligrosos, pero no entran dentro de las actividades domésticas. Y los peligrosos son aquellos que poseen alguna característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o algún otro tipo de agente que pueda considerarse de alto riesgo. Y en función de esto, pues también se identifican los diversos riesgos que debe de operar en un sitio de disposición final, como lo es un relleno sanitario. Y para esto también en el proyecto que se desarrolla actualmente en el tema de la maestría, pues se ha identificado que un relleno sanitario pues tiene principales fuentes de contaminantes por sus diversas etapas, que incluye una cobertura superior en la que se hace pues un tratamiento del terreno para la preparación, ya sea para recibirlos y también para disponerlos en manera de una ingeniería diseñada a través de la caracterización tanto del sitio como de los residuos por su tonelaje o por sus características de los residuos. Esto pues hace pues necesario una base de relleno y
una recolección de lixiviados que generan estos procesos para que también se puedan tratar de manera diferente y por separado. Entonces, estos procesos de manera general generan, digamos, arsénico, cadmio, cobalto, cromo, mercurio, níquel, plomo, estaño, zinc, oro y plata por lo menos, y en diferentes cantidades, además de emisiones tóxicas, ya sea por contacto directo con las celdas en las que se disponen los residuos y también por el mismo, digamos, tratamiento de lixiviados que por separado generan una acumulación de este líquido. Al final de este proceso que se ha estudiado, identificamos que dentro de la gestión de riesgos es importante identificar las fuentes dentro de un relleno, las fuentes de contaminantes. Los lixiviados, los líquidos lixiviados son lo principal. También el biogás, producto de la descomposición anaerobia de los residuos, los barros compostados, los residuos lixiviados livianos que pueden volarse por acción del viento y emisiones tóxicas por incendios generados. Y los sistemas alterados o el medio ambiente que se altera, pues es el suelo, agua y aire. Esto da lugar a riesgos potenciales de contingencias que afectan la salud, ya sea de los trabajadores del sitio o también las personas o la población que está en contacto con estos residuos desde la generación hasta la disposición final, y también por efecto, digamos, indirecto, por la alteración que tienen en el agua, suelo y aire. Esto puede generar enfermedades cuanto menos las respiratorias, cutáneas y gastrointestinales por acción de estos contaminantes de suelo, agua y aire. Bueno, más bien que los contaminantes están presentes y dispuestos en estos elementos. Y accidentales pueden ser cortaduras, pinchazos y quemaduras, ya sea igual en la población o en los trabajadores que operan el relleno sanitario. Y el impacto ambiental que genera, pues es un sobrecalentamiento en las áreas donde se genera la operación y también por consecuencia una contaminación atmosférica por la inadecuada disposición de desechos o accidentes que se provoquen. También contaminación de suelo y agua por los contaminantes que puedan salirse de pues el control que marca la normatividad. Y bueno, los factores de riesgos que se han identificado, por lo menos en muchas de las literaturas que se han consultado a nivel internacional y nacional, como el estudio que se ha hecho de manera local en Tuxtla Gutiérrez, pues se ha identificado que los factores son los gases que se generan, que ya se mencionaron, los lixiviados contaminados, material electrónico, olores, incendios, contaminación del agua subterránea por lixiviados, cambio climático global y también local, y el no cumplimiento de las normas de construcción y operación de rellenos sanitarios. Estas son las constantes que marcan la literatura y que también se han identificado de manera local en el relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez, por lo que estos factores que involucran toda esta gestión y operación de un relleno, son parte de algo pues que se debe involucrar a un proyecto más ambicioso que es para la prevención de estos riesgos y por lo tanto la conclusión para atender este tipo de factores de riesgo es sobresalir o sobresaltar la relevancia de la gestión de riesgos, porque se advierte un impacto negativo para el medio ambiente y la salud de la población derivado de la inadecuada eliminación o disposición de desechos en los rellenos sanitarios. Esta constante con diversos autores se ha hecho referencia que no es a tomar a menos el impacto ambiental que pueda tener
estos riesgos, ¿verdad? O estos factores de riesgos. Y también la gestión de riesgos en rellenos sanitarios permite la identificación puntual de los riesgos, su evaluación. Esto incluye una cuantificación, que es lo que se propone también dentro de los proyectos que del proyecto que estoy desarrollando en el instituto, es una evaluación de la calidad del suelo para identificar algunos contaminantes, pero no solamente se queda en ese componente, puede ser una evaluación del aire o una evaluación del agua, en caso de que pudieran desarrollarse proyectos para los diagnósticos que pudieran prevenir y controlar diversas situaciones que representen estos riesgos, ¿no? Este factor, que cualquiera de los factores que ya se mencionaron puntualmente, y a través de diferentes metodologías de investigación que permitan también a su vez generar propuestas de valor para la disminución de estos riesgos. Y pues por mi parte es todo, y les agradezco su atención y estoy a las órdenes en el contacto que se menciona a continuación. Gracias. Gracias, ingeniera Dani, muy amable. Gracias, Daniela. Continuamos para terminar ya en esta jornada, en este espacio, con la candidata doctora Rosario Macías y su tema reflexiones sobre territorios bioculturales y cambio climático en la selva lacandona. Rosario, te escuchamos. Hola, buenas tardes, doctora Daisy, y a todos los panelistas y a todos el público en general. ¿Ven mi presentación? Ya, perfecto. Bueno, Adelante. yo les voy a hablar sobre las reflexiones sobre territorios bioculturales y cambio climático en la selva lacandona, en específico en el territorio de Metzaboc. Pues bueno, para esto se me hace interesante, pues hay muchas personas que no son de Chiapas y pues no saben quiénes son los lacandones. Pues esta es una etnia que habita la selva lacandona actualmente, de ahí su nombre. Anteriormente era llamado el Desierto de la Soledad. Y pues bueno, ellos se denominan Hachwinik y están los lacandones del norte y los lacandones del sur. Aquí hay unas fotografías de ellos muy antiguas y pues los lacandones tienen pues una presencia bastante significativa. Sin embargo, no son el único grupo étnico que habita la selva lacandona. Metzaboc pues se considera un territorio biocultural porque pues es un área geográfica que posee pues una riqueza tanto en diversidad como biológica como diversidad cultural. También esta es un área natural protegida que se decretó el 23 de septiembre de 1998 en categoría de área de protección de flora y fauna y pues cuenta con alrededor de 3.368 hectáreas. Tiene una población que se asenta en la comunidad de Puerto Bello de Metzaboc, que tiene sus orígenes en lo que hoy se conoce como como el ejido Monte Líbano. Esto sucedió a partir del desplazamiento que hubo a partir por la empresa gubernamental maderera Maya. Y bueno, el territorio biocultural, pues bueno, los lacandones le han dado a su tierra pues un valor muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de su tierra, pues, y de su selva, consiguen sus alimentos. Tiene también un valor simbólico y bueno, esto se relaciona también con la idea que ha impuesto el Estado de que ellos son los guardianes de la selva y son quienes tienen que proteger estas hectáreas. Sin embargo, esto ha desencadenado también una serie de conflictos que pues con diferentes ejidos justamente por la distribución de los recursos naturales. Y bueno, es pertinente hacer estudios bioculturales porque esto va a residir en la propia conceptualización del enfoque y pues bueno, ya que se considera al ser humano como un ser biológico, social y cultural. También pues
Los estudios bioculturales pues ofrecen una interrelación muy estrecha entre estos mismos factores que son los biológicos y los culturales. Bueno, aquí parte de mi trabajo, fue analizar mediante imágenes satelitales, Landsat y Sentinel, el deterioro de este territorio a partir de 1990 al 2020. Si para nosotros que estamos, bueno, que esto es un panel sobre cambio climático, pues ya conocemos un poco sobre estas imágenes. La parte roja, más intensa, pues representa toda la vegetación en buen estado. Entonces, para la imagen del 2020 hay un cambio pues bastante drástico de manchones de algunas hectáreas donde pues gente de los ejidos cercanos pues realizan sus actividades agrícolas. Sin embargo, esto y al interior del área natural protegida pues vemos que hay pocos sitios de donde se hace agricultura. Sin embargo, esto ha generado una gran problemática social que deriva también en conflictos y en cuanto a perjudica el acceso a la educación pública y el acceso también a la salud pública y al agua, algunos servicios básicos. Entonces, la problemática en Metzaboc pues es porque los ejidos cercanos quieren acceder a la laguna para acceder a peces, a madera y otros recursos naturales. Sin embargo, los lacandones no permiten eso y es cuando los ejidos cercanos, como este de aquí que se llama El Tumbo, Aguadulce Tehuacán y otros más, niegan el acceso por el camino. Entonces derriban los postes de luz, tapan la tubería de agua y es ahí la problemática social. Y bueno, ¿esto cómo se relaciona con el cambio climático? Actualmente, pues el cambio climático está muy presente en Metzaboc. Una de las sequías más importantes más importantes y recientes fue la del 2019, donde se secó la laguna de Metzaboc por completo, el cual tuvo un impacto económico también, porque pues la laguna es un atractivo turístico y al no haber agua, pues no habían turistas. Y actualmente en el 2023, que es este año, también se está viendo un decremento en el agua de la laguna y pues esto tiene afectaciones a las poblaciones más vulnerables, que son las mujeres y los niños. También pues esto inhibe el acceso a los servicios básicos, lo cual genera una problemática social y que decae también en cuanto a los servicios básicos que son pues la salud y servicios en el hogar. Y bueno, aquí pues el agua, que es lo más importante para realizar algunas actividades domésticas, pues es un recurso vital del cual las mujeres hacen uso y dependen para su sanidad, también para las labores higiénicas, alimentarias y también pues bueno, bueno, en eso me estoy enfocando ahorita, en cómo las mujeres van a analizar o cuál es la perspectiva de las mujeres hacia el cambio climático y cómo estas fisuras que hay en su entorno las afectan y todo. Bueno, eso es todo por parte de mi participación. Les agradezco mucho por el espacio. Gracias. Pues bien, muchísimas gracias, estimadas colegas, investigadoras también. Les agradecemos mucho a nombre de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y también al programa nacional, el programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad nos sentimos muy honradas nuevamente de volver a estar en su segmento de este congreso y agradecemos también a toda la audiencia que nos ha seguido, por supuesto,
y esperamos muy pronto estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y estamos nuevamente en contacto con ustedes. Hasta pronto.